Pues muy bien, muchísimas gracias al Señor en esta mañana por permitirnos a todos estar aquí reunidos. Escuchar a las hermanas, darle gracias a Dios por lo que han comido tanto a nivel físico como a nivel espiritual, pues la verdad que es muy positivo. Saber reconocer esa gracia de Dios en nuestras vidas, yo pienso que es lo menos que podemos hacer. Yo en esta mañana me gustaría compartir sobre la importancia en distinguir quizás lo que pueda ser vivir religiosamente o vivir fundados en la salvación que el Señor nos ha dado. Hay una gran diferencia, aunque a veces pueda parecer lo mismo. Entonces tenemos que abrir los ojos para poder recibir la enseñanza que viene directamente de la boca del Señor. A veces tenemos cosas muy parecidas que la mayoría de las veces o la mayoría del tiempo lo que hacen es entretenernos, pero no avanzamos ni vemos realmente lo que el Señor nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, él en el capítulo 1 ya dice cosas muy importantes donde se nos advierte acerca de lo que realmente es importante. Vivimos, se puede decir, en nuestro mundo a veces, en nuestra sociedad, lo que solemos oír, lo que solemos escuchar, que siempre tiene la tendencia a quizás ocupar nuestra mente y distraernos un poquito. Aquí ya se ha mencionado el proyecto que se quiere tener de escudriñar las Escrituras. José Luis Esteban lo ha estado expresando. Las hermanas que han testificado de la bendición de Dios en este retiro igualmente se han dado cuenta de el valor de poner la mirada en la Escritura, porque siempre realmente fijar la atención ahí es donde Él puede hacer que nosotros veamos con claridad las cosas. El apóstol Juan, a partir del versículo 9 del capítulo 1, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz trae un beneficio tremendo, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, vosotros lo sabéis, no hay que ser tampoco muy redundar mucho en el tema, pero cuando estamos en oscuridad podemos tropezar con muchas cosas. Cuando la luz se enciende, cuando el sol sale, pues entonces podemos distinguir las cosas con mucha nitidez y podemos saber y elegir por dónde tirar, qué coger y qué desechar. Entonces el apóstol está diciendo que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está el quid de la cuestión, hermano. Es creer, en quién creer y cómo creer. El Señor está acercándose a cada uno de nosotros con el propósito de que nosotros realmente podamos darnos cuenta del beneficio que hay en nuestras vidas cuando nosotros ponemos en Él su confianza. A los suyos vino, pero no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí hay una parte ahora muy interesante. Dice: los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, sino son nacidos de Dios. Hermano, se opera un milagro en cada uno de nosotros cuando nosotros creemos en el Señor. Nosotros no podemos seguir al Señor, disfrutar de sus bendiciones y sus beneficios, simplemente teniendo una teología más o menos estructurada religiosamente. Si nosotros no tenemos ese encuentro con el Señor, estamos perdiéndonos verdaderamente del propósito de Dios para nuestra vida. Cuando Jesús se acerca a la gente, en una ocasión le dijo a un ciego: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que vea. En esta mañana cada uno de nosotros tenemos también esta posibilidad. El Señor está aquí no para embotar tu mente, ni cargarte con rituales, ni con normas, ni con cosas que te atan.
El Señor lo que te está ofreciendo generosamente para que tú puedas confiar en Él. Y el Señor te está diciendo en esta mañana, ¿qué te quieres? ¿Qué quieres que yo te haga? Tú sabes cuál es tu necesidad, tú sabes dónde llegas, dónde no alcanzas, cuál es el nivel de desesperación, cuál es el nivel de esperanza. No hay realmente nada en ti que te dé suficiente garantía de poder superar las dificultades, pero el Señor te está haciendo una invitación directa. Si estás cansado, si estás cargado, ven a mí. Los que le recibieron les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por que viene de familia, no es que viene de una buena posición ideológica, no es por nada de esto. Es que si tú crees en aquel que se está acercando a ti con los brazos abiertos y te está diciendo, ¿qué quieres que yo te haga? Bendito el nombre del Señor. El Evangelio de Juan más adelante, y quiero unirlo con esta parte porque es importante, dice que cierta noche se acercó un hombre, capítulo 13 de Juan, cierta noche se acercó un hombre llamado Nicodemo, se acercó al Señor, un fariseo, un principal entre los judíos, que vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Ellos ya habían tenido momentos, por lo que entresacamos de aquí, de hablar entre ellos, ¿quién es este? ¿Qué hace? ¿De dónde viene? ¿Perjudica? ¿Beneficia? Porque claro, a la religión de ese momento la estaba perjudicando. Por otra parte, no podían negar el favor de Jesús en lo personal a cada persona que se acercaba a él. ¿Por qué? Porque atendía a todos, trataba de ayudar, trataba de servir, trataba de hacerles ver que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre era él, que había venido a este mundo para alumbrar. Y Nicodemo entra en esta especie de diálogo, entre comillas, religioso con Jesús y le dice, sabemos, porque ya hemos hablado, hemos entre nosotros comentado, hemos visto lo positivo, lo negativo, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Pero a mí me encanta ver la respuesta de Jesús. Jesús no entra en esa conversación, que es lo que muchas veces nos ocurre a nosotros. Nos gusta a veces argumentar, hablar y opinar y ir, no se puede decir, por las nubes. Y Jesús es muy directo y le dice, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no puedes ver la grandeza de lo que realmente Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso, en los versículos anteriores hemos dicho que los que creen en Él no son nacidos ni de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se opera un milagro. El Señor ha tenido esa gracia sobre cada uno de nosotros para abrir nuestros ojos y hemos podido realmente responder. Nacer de nuevo implica comenzar a ver el reino de los cielos. Comenzar a ver realmente en qué sitio realmente nosotros nos debemos de mover. ¿Cuál es la gracia de Dios para nuestra vida? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La pregunta, o mejor dicho, esta afirmación de Jesús descoloca totalmente a Nicodemo. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede suceder esto? De cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, acuérdate de lo que hemos mencionado en el capítulo 1, lo que es nacido de la carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije esto, que es necesario nacer de nuevo. Y aquí trata de darle un ejemplo, a ver si es capaz de entenderlo. Dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, pero ni sabes de dónde va ni de dónde viene. Estos días que hemos tenido estos desastres tan grandes, de tanto fuego por todas partes en España, una de las cosas que yo escuché a los profesionales de este entorno, de este medio, es decir, a veces cuando teníamos como controlado, de pronto el viento cambió y se avivó de nuevo el fuego.
y a mí me recordaba estas cosas, hermanos, porque a veces, ¿cómo opera Dios en nosotros? ¿Cómo opera el Espíritu del Señor en nosotros? No lo sé. Jesús le dice, no sabemos, pero ocurre. Ocurre. ¿Por qué ocurre? Porque hemos creído en el Señor. Pablo dice, por gracia sois salvos, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la fe. No de vosotros, esto es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces nosotros debemos de anhelar oír la voz del Señor. No podemos ver la gracia de Dios ni la gloria de Dios con nuestro entendimiento religioso. No podemos, porque de esa manera se acercó Nicodemo. Señor, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Y sobre esto argumentamos y el Señor le dice, quieto, parado. Quieto, parado. Yo he venido aquí con un propósito, y es que tengáis vida, y vida en abundancia. Es necesario nacer de nuevo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Dice más adelante, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos en lo que no es y perdemos de vista verdaderamente la esencia del propósito de Dios para la humanidad. En estos tiempos, hermanos, donde tenemos tanta información de tantas cosas, opiniones diversas, aparentemente razonamientos muy válidos, pero se nos olvida que hoy día, lo hemos celebrado en esta mañana, cuando hemos participado del pan y del vino, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. O sea que este evangelio sigue siendo poderoso para salvar a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Gloria a su nombre. Me interesa escuchar la opinión de Jesús. Me interesa saber lo que Él dice, lo que Él enseña. Cristóbal hablaba acerca de examinarnos, ¿no? Cuando uno participa de eso. En 2 de Corintios, en el capítulo 13, después de algún tiempo, Pablo le dice a la iglesia, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, si estamos en los caminos, si estamos en el camino del Señor, porque a veces podemos estar un poquito despistados. Damos por bueno lo que nuestro razonamiento nos dice y es porque tenemos la mente embotada. Aquí se ha hablado en esta mañana de la necesidad, de la importancia de acudir a la Escritura, estudiar la palabra, saber lo que el Señor dice, porque es la única manera de nosotros permanecer en la verdad, porque fácilmente podemos embotarnos con muchas cosas. Dice la palabra del Señor, como Moisés, le dice Jesús a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, no tenemos más remedio que hacer un parón. ¿Qué pasó en aquella época? ¿Por qué Jesús le está diciendo a Nicodemo que es necesario que meditemos en esta parte? Porque tiempo atrás, cuando ya el pueblo de Israel estaba próximo, ya no les quedaba realmente tanto para entrar a la tierra prometida. Habían gastado años, ¿no? Pero ya estaban más próximos para entrar a la tierra prometida. Ya estaban cerquita. Quisieron pasar por cierta región y los que vivían allí le dijeron, no, por aquí no pasáis. Entonces ellos tuvieron que regresar por donde habían venido para dar la vuelta por otro lugar, para poder llegar a la tierra que Dios les había prometido, pero se desanimaron. Empezaron a decir, otra vez para atrás. Aquí ni pan, ni agua, y ya hartos de este maná dichoso. Ese pan que los había alimentado por tanto tiempo. A mí siempre me ha tocado mucho esta palabra, siempre, siempre, siempre. Porque sin darnos cuenta, hermanos, en la iglesia puede darse, y de hecho se da, que a veces desmerecemos la palabra del Señor. Nos parece poca cosa. Si no la adornamos, si no ponemos un poquito de nosotros, como que la gente no va a entender. Nosotros mismos sin quererlo, a veces descafeinamos. Nos parece que si no decimos, no llega. Pero la Escritura habla acerca de que esa palabra los mantuvo a ellos durante 40 años en el desierto. Pero ahora el Señor va a decir más adelante algunas cosas importantísimas. Es necesario
nacer de nuevo. Y dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, lo dice más adelante, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Qué le oculto yo a Dios? ¿Qué trato yo de esconderle? Para que Él no se entere. Y somos tan ingenuos que a veces pensamos que podemos hacerlo, pero es que estamos desnudos delante de Él. Estamos al descubierto. Y Él en su palabra lo que nos está diciendo es que Él nos conoce y nos ve tal cual somos. Pero que no ha venido a condenarte por una razón muy sencilla. Pablo lo refiere en el libro de Romanos de una manera extraordinaria. Dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Pero qué grande. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a quién. A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gloria al Señor. Así que el Señor no ha venido para condenarme. Ay, pero es que yo soy un pecador. Vale, arrepiéntete. Cree que el Señor te perdona. Si es que Él ha venido para redimirte. Es que precisamente Él fue al Calvario con ese propósito. Por eso es que la serpiente que levantó Moisés en el desierto, que la puso sobre aquel palo, sobre aquella estaca, era para que aquellos que habían renegado, aquellos que se habían quejado, que estaban diciendo que harto estamos ya de estar en el desierto, harto de este pan y de esta vida, aquellos que empezaron a quejarse, ¿tenían razón? Hombre, cómodo no creo que fuese pasar por el desierto, pero en vez de ver la provisión de Dios, estaban viendo lo que no tenían que ver. Por eso la Escritura nos enseña a que seamos gente agradecida, contento con lo que tenemos, siempre gozoso en medio de la dificultad, que la paz que el Señor da es una paz que no da el mundo, es una paz interna. Sabemos por qué razón el Señor nos ha llamado. Entonces, el pueblo, cuando miraba a la serpiente que había sido levantada, estaban reconociendo precisamente su pecado. Y cuando miraban, después que eran mordidos y lo miraban, eran sanados. Los que eran mordidos eran sanados. Esta es la Escritura, que lo mismo que la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo fue colgado entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra. Y nosotros hemos sido mordidos por el pecado. Pecamos, a veces queriendo y a veces sin pretenderlo. A veces con consentimiento, a veces por omisión. Pero hermano, reconozcamos lo que el Señor sabe de nosotros, que somos pecadores. Pero que Él ha pagado el precio por ti y por mí. Que yo necesito mirarlo y darme cuenta de que Él en el Calvario pagó el precio de mi pecado. Estoy en paz con Dios. Ya nadie más puede condenarme por aquello, porque el Señor me ha redimido. Y la prueba de ello es que Él resucitó de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Bendito el nombre del Señor. Tú necesitas oír la palabra del Señor. Hermano, no me digas que no tienes tiempo. ¿Hace falta que te diga que no es verdad o lo sabes? Lo que pasa es que es muy fácil acomodarse y esperar que sean otros los que nos digan, los que nos señalen el camino, porque estamos tan ocupados, y por eso es que a veces tenemos ese conglomerado de cosas que no sabemos ni siquiera por dónde tirar. Pero Jesucristo es la luz que alumbra, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Bendito el nombre del Señor. Hermano, hablaba el otro día con mi yerno precisamente. Le comentaba cómo a veces nosotros, o la gente, normalmente se asusta cuando dice hay que leer la Biblia. Porque claro, a veces pensamos que es que la Biblia es eso, es un tocho que hay que... Pero está compuesto de diferentes libros que nos pueden hacer muy llevadero el poder conocer la palabra del Señor.
Podemos acercarnos a esa escritura y no vamos a emplear, no entramos en ese engaño de, uy, cuánto tiempo tengo que dedicarle. No, no es tanto tiempo, pero tan necesario. La palabra del Señor nos limpia. La palabra del Señor realmente nos repara. Hace que nosotros andemos en victoria. Bendito el nombre del Señor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por ser un pecador? No, sí que todos somos pecadores, sino por rechazar, por no creer que ese perdón es para ti. Entonces, eso te dice la palabra del Señor. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras serán malas. Dice la Escritura, está también hablando el apóstol Pablo, y dice lo siguiente, le está escribiendo a los Corintios, y le dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, porque a veces el mundo se cree muy listo y hace razonamientos y hace cosas, y la mayoría de las veces lo que hace es embrutecerse un poquito. Y dice Pablo, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a ¿quién? A los creyentes, a los que creen, por la locura de la predicación. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, me da eso a mí tal descanso. Saber que yo no necesito ir a escondidas, que cuando me equivoco y meto la pata y peco, puedo decirle al Señor, Señor, perdóname. No trato de esconder mi pecado, porque el que cubre su pecado no prospera. ¿Qué clase de Dios es aquel que no ve lo que nosotros hacemos? Pero cuando nos damos cuenta de que conociéndonos Dios como nos conoce, y estando nosotros enemistados con Él, ha decidido dar su vida por ti y por mí. Gloria al Señor. Aleluya. Nadie puede ver el reino de los cielos, entrar en el reino de los cielos, si no ha nacido de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oímos su sonido, pero ni sabemos de dónde viene, pero así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. En la versión de la nueva traducción viviente, ese versículo lo aclara muy bien. El Señor está por nosotros. El apóstol decía, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que acercarnos a Él con un corazón confiado, en plena certidumbre de fe. Es que el Señor nos ama. Es que el Señor me ama. Es que cuando yo incluso meto la pata, yo tengo que seguir diciendo que el Señor me ama. Y le pido al Señor perdón. No persisto en lo que no debo de persistir. Pero estoy completamente tranquilo de que el Señor está a mi lado para restaurarme. ¿Qué quieres que yo te haga, Señor? Que vea. Señor, que vea. Como estamos hablando acerca de este tema más adelante en el capítulo 6 de este mismo libro del Evangelio de San Juan, el Señor hizo uno de los milagros, se puede decir, más llamativos, la multiplicación de los panes, de los peces. La gente acudió a Él, recibieron bendición, ayuda, sobró pan, sobró de todo, sobró peces, se alimentaron hasta que se quedaron saciados. Cuando ellos retornan de nuevo al lugar, a la otra orilla, y Jesús, se puede decir, les da alcance cuando ellos iban en la barca y lo vieron que parecía un fantasma. Cuando Jesús regresa, luego se le acerca la gente, los llamados entre comillas religiosos, y le dicen lo siguiente. A ver si lo encuentro. En el capítulo 6, versículo 28 del Evangelio de San Juan, le pregunta a aquellos que iban detrás de Jesús porque se habían sido alimentados. Y el Señor tiene que decirle, me buscáis
pero no por mí, sino sencillamente porque habéis sido alimentados. Con lo cual a mí me demuestra también que el Señor es tan generoso que siempre nos provee en medio de toda necesidad. Él primero nos da, luego y nos invita a que lo sigamos voluntariamente. El Señor no nos obliga a nadie. Muchos cristianos piensan que le hacen al Señor un favor cuando hacen cosas, ya sea ir, venir, estar, no estar, como si Dios necesitase de algo nuestro para que Él fuese lo que decimos que es. No, el Señor no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Por eso es que la Escritura dice que el Señor cuando ve a las multitudes las ve como desamparadas y dispersas. Se compadece de nosotros, de cada uno de nosotros. A lo mejor yo no me compadezco de ti. Y muchas veces no es porque no quiera, a veces es que ignoro lo que te está pasando. Y puede ser incluso que a veces sí sepa lo que te está pasando, pero que yo diga en mi interior, se lo merece por lo que hace. A veces me falta la compasión que el Señor tiene. Pero el Señor nos dice, como antes hemos mencionado en boca del apóstol, examinaos a vosotros y estáis en la fe. Mi creencia en el Señor me lleva a identificarme con Él, a tener la actitud que Él tiene. Somos, como dice el mismo apóstol, imitadores de Dios como hijos amados. Ahí tenemos que ir. Hermano, yo lo que estoy diciendo no me lo estoy inventando, no es de mi cosecha. Yo no estoy mencionando nada que no diga la palabra. Entonces, por esa razón necesitamos escuchar la voz del Señor. Y aquella gente se le acercó a Jesús y el Señor le dice, me seguís por estas razones, pero aún a pesar de eso, yo os concedo el beneficio de vuestra necesidad. Y le dice lo siguiente, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le dicen aquellos que habían recibido el favor del Señor, o aquellos más bien religiosos que estaban, se puede decir, juzgando las acciones de Jesús, aquellos que estaban todavía valorando quién era si era verdaderamente un profeta o era un impostor, quién era. ¿Qué debemos de hacer para hacer las obras del Señor? Y el Señor tiene una respuesta muy sencilla. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bendito es su nombre. Aleluya. Hermanos, tenemos un camino abierto a la presencia del Señor. Cuando Jesucristo expiró, murió, se abrió un camino nuevo hacia la presencia del Señor. Vivimos en la era del nuevo pacto. Aquello que fue en su momento dado por Dios tuvo su conclusión. Y cuando Jesús se reúne con sus discípulos y está en el cenáculo y está con ellos compartiendo el pan y el vino y está diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Este es el nuevo pacto. Eso es lo que tenemos nosotros que ir, hermanos, asimilando, que es la bondad de Dios, el gran amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. De tal manera nos ha amado. ¿Tú crees que Dios está por ti o no? Piénsalo un momentito. Alguien que es capaz de entregarse por ti, siendo tú su enemigo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas que realmente vienen en nuestro beneficio, que vienen en la gloria del Señor. Aleluya. Todo aquel que cree, bendito su nombre. Dice, de cierto os digo, y esto lo unimos con lo que estábamos hablando antes, Jesús le dijo a ellos, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo, aunque era pan del cielo. Porque ahora Jesucristo se identifica él mismo como el pan, verdaderamente el pan que sacia nuestra hambre. Hermanos, ¿por qué vivir nosotros de una manera, se puede decir, en necesidad, cuando tenemos a uno que ha dicho que está contigo todos los días hasta el fin del mundo? Con aquel que realmente está dispuesto a derramar su gracia sobre gracia, de su abundancia recibimos gracia sobre gracia. Esta es la palabra del Señor. Hermano, tu necesidad probablemente sea muy difícil, muy grande, no sabes cómo solucionar las cosas. Yo te lo digo con sinceridad, yo he visto a Dios derramar su gracia sobre mi vida de múltiples maneras. Y cuando yo me he visto ya derrotado, sin saber, no saber cómo,
y que es que ya ni fuerzas ni nada, ni desánimo total. No sé por qué, pero mirándolo a él, como que recobrando fuerza. Como que recobrando fuerza. Aleluya. Siendo renovados. Bendito su nombre. ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Tú a quién sigues? ¿Al Señor por lo que te han dicho o por lo que tú has experimentado de Él? Señor, dime qué obra tengo que hacer para yo hacer tu voluntad. Y Jesús dice, ninguna, cree en mí. Y si crees en mí, entonces va a ser un resultado natural. Natural. El peral da peras, la vid da uvas. Hay un resultado, un fruto natural. No tenemos que esforzarnos en lo que es la naturaleza propia, se puede decir, de cada árbol, de cada semilla, brotan. Tenemos que tener cuidado en guardar nuestro corazón, eso sí, y no dar lugar a lo que no tenemos que dar lugar. Y si reconocemos nuestro error, decirle, Señor, cúbreme con tu gracia. Hemos nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo y yo muchas veces me he cuestionado, no recuerdo exactamente cuándo fue que hubo ese cambio en mi mente. No, porque yo creía en Dios, temía a Dios, en el aspecto de no de miedo, sino temía ofender a Dios, temía hacer algo que no le fue, y yo mismo reconocía antes por llamarlo de alguna forma, de convertirme al Señor, yo era consciente de que el Señor era bueno y que yo debería de evitar ciertas cosas que no me venían bien a mí y lo ofendían a Él, pero no había visto todavía la gloria de Dios como realmente Él en un momento me abrió los ojos y yo me pude dar cuenta. El reino de los cielos es semejante ¿a qué? A un tesoro que un hombre encontró escondido en un campo. Y cuando descubrió el tesoro, dice que rápidamente lo guardó de nuevo, lo escondió. Y fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Hermano, a veces tenemos que desprendernos de lo que nos entretiene, de lo que no vale, para poder alcanzar verdaderamente lo bueno, lo que es el tesoro de la salvación. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es don de Dios. Hermano, yo tengo que mirarte a ti con amor. Tengo que mirarte a ti con compasión. Tengo que mirarte a ti realmente con el deseo y propósito de que Dios derrame su gracia sobre tu vida. Aunque yo te vea que a lo mejor haces cosas que no deberías de hacer, pero resulta que no vas a cambiar por lo que yo te diga. Pero probablemente cambies si en mi corazón, en mi deseo está el decir, Señor, bendice, derrama, extiende tu gracia sobre este, sobre el otro y sobre los demás allá. ¿Por qué? Porque creemos en el poder restaurador del Espíritu Santo. Amén. Examinaos a vosotros, si estáis en la fe. No si fulanito hace o no hace, sino si estáis en la fe. Si yo estoy andando realmente en el propósito de Dios, soy yo las manos del Señor, soy yo los pies del Señor, tengo yo una palabra de gracia, tengo una sonrisa que darte. ¿Qué tengo? ¿Qué hacemos, Señor, para hacer tus obras? Creed en mí, creed en mí. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha sido enviado. Jesús les dijo a la gente, tenéis que comerme, yo soy el pan que descendió del cielo. Y comenzaron a decir algunos de los religiosos, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y la Escritura dice que muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Dura es esta palabra. A veces no tenemos más remedio que dar, hay solamente dos caminos. O creo lo que el Señor dice, o creo lo que yo creo. Le doy lugar a lo que el Señor dice, o le doy lugar a lo que otros me dicen. ¿Qué hago? Porque Jesús dice que Él es el pan de vida. El único que sacia tu necesidad espiritual, el único que está dispuesto realmente a traer paz en tu corazón en medio de la tormenta, es el Señor.
Es Él. Bendito su nombre. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y muchos se volvieron atrás. Porque el Señor no quiere a quien no quiere seguirle. Por eso dice que la gente se condena no por ser pecadora, sino por no querer elegir el favor de Dios. Es así. Muchos se volvieron atrás. Y Jesús no tiene más remedio que a los más cercanos dirigirse. A ver, Pedro. A ver, Juan. Felipe. ¿Qué queréis hacer? Y la respuesta, aun cuando es uno el que la dice, era el sentir del grupo. ¿Y a quién iremos? ¿Y a quién iremos? ¿En quién confío yo? ¿De quién me fío yo? ¿Acaso es Dios hombre para que mienta? Él permanece fiel a su palabra, a su promesa, hermano. Lo que el Señor nos da y nos ofrece y a lo que Él nos invita, eso es porque Él quiere cumplir en nuestras vidas. ¿A quién iremos? Tú, solo, tienes palabra de vida eterna. Amén. Aleluya. Es un milagro lo que se ha operado en todo cristiano. Hemos nacido del Espíritu. Mis padres, mis hijos, mis padres, claro, ya no los tengo. Mis hijos, mis hermanos, solamente pueden alcanzar el favor de Dios no por venir de la familia X. Pérez, García, Flores, Gil, no. Cada uno se puede decir, somos nacidos por el Espíritu del Señor de una forma personal. A todos los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, hermanos, regocijemos en el Señor siempre. Lo dice el apóstol, otra vez os digo, regocijaos, si es que tenemos de Dios verdaderamente los cielos abiertos. Amén. Pues yo en esta mañana, hermano, te invito a que tú puedas, por unos momentos, cierra tus ojos. Y ahí donde tú estás, abre tu corazón al Señor. Y a la pregunta que Él te hace, ¿qué quieres que yo te haga? Dile cuál es tu necesidad, tu anhelo. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu problema? Aleluya. Y el Señor está ahí, pendiente a extender su gracia sobre tu vida. Él está ahí dispuesto realmente a derramar su bondad sobre ti. Aleluya. Aleluya. No tengas prisa, hermano. Céntrate ahí por unos momentos con el Señor. Aleluya. Dile, Señor, a veces que no puedo ni respirar, me falta el aire. Me falta el aire. A veces incluso tengo que decirte, Señor, perdóname porque no estoy dando, según tu criterio, no estoy dando la talla. Pero tú estás en esta mañana rogándole al Señor de lo profundo de tu corazón que el Señor realmente traiga sanidad a tu alma, que te renueve las fuerzas, que te haga realmente disfrutar de ese gran tesoro que es el Señor, que no hay nada en tu vida que verdaderamente valga tanto para no disfrutar de ese tesoro escondido. Decía el apóstol, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por tal de conocerlo a Él. Aleluya. Y el Señor es tan bueno contigo, tan bueno contigo. ¿Por qué te pasan cosas en tu vida tan desagradables? No lo sé. Yo tampoco sé muchas veces las cosas que me pasan en mi vida. Pero ya te he dicho que el Señor es el que realmente me da la fuerza, restaura y renueva todo mi ser. Bendito su nombre. Aleluya.